¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al interactuar con alguien, como si detrás de su sonrisa ocurriera algo invisible pero profundamente inquietante? Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió un patrón alarmante durante sus décadas de trabajo clínico. Existe una señal silenciosa que revela un peligro mucho mayor que cualquier amenaza física explícita. Este indicador, que nuestra mente consciente suele ignorar, pero que nuestro instinto más primitivo capta al instante, no se manifiesta a través de palabras agresivas ni de comportamientos tóxicos evidentes. Es mucho más sutil y precisamente por eso infinitamente más peligroso. Las antiguas tradiciones ya advertían sobre este tipo de personas, pero Jung logró articular con precisión científica lo que nuestros antepasados intuían. Lo más perturbador es que esta señal puede manifestarse en personas que parecen completamente normales, incluso carismáticas. Y cuando la detectas, la única respuesta sensata es alejarte de inmediato. La proyección de la sombra es quizás el mecanismo psicológico más peligroso que Jung identificó en las relaciones humanas. Imagina esto: conversas con alguien que, de repente, te atribuye intenciones, pensamientos o cualidades negativas que jamás has expresado o manifestado. Esa persona no está respondiendo a ti, sino a una versión distorsionada que ha creado en su mente. ¿Te resulta familiar? Lo que experimentas en ese momento es la proyección de la sombra en su forma más pura. La sombra representa todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, aspectos que consideramos inaceptables y que relegamos al inconsciente. Sin embargo, esos elementos no desaparecen. Simplemente se esconden fuera de nuestra visión consciente, acumulando energía en las profundidades de la psique. Cuando alguien proyecta sistemáticamente su sombra sobre los demás, está manifestando la señal más peligrosa que Jung identificó: la incapacidad absoluta de reconocer los aspectos que niega de sí mismo. Esta persona, literalmente, no puede ver esos elementos en su interior, por lo que solo los percibe reflejados en los demás. El peligro radica en que, desde su perspectiva, tú realmente estás personificando esos aspectos negativos. Las tradiciones espirituales antiguas comprendían este fenómeno mucho antes de que Jung lo explicara científicamente. En el budismo se habla del espejo empañado, que refleja nuestras propias impurezas como si fueran ajenas. En la tradición cristiana encontramos la metáfora de la viga en el propio ojo, mientras se señala la paja en el ojo ajeno. Lo verdaderamente alarmante es que la persona que proyecta su sombra está completamente convencida de la validez de sus percepciones. No es que mienta de forma consciente. Realmente ve en ti lo que niega en sí misma. Esta distorsión perceptiva genera un tipo de convicción extremadamente persuasiva para los demás. La persona que proyecta puede convencer a otros de que eres exactamente como ella te describe. La neurociencia contemporánea ha confirmado lo que Jung postuló. Nuestro cerebro filtra la realidad para confirmar nuestras creencias preexistentes. Sin embargo, en los casos de proyección masiva de la sombra, ese filtro se transforma en una distorsión completa de la realidad. El investigador Robert Johnson comparó este fenómeno con usar unas gafas que transforman todo lo que vemos. Pero, ¿cómo identificar cuándo estás frente a alguien que proyecta masivamente su sombra? La señal reveladora aparece cuando percibes una desconexión entre lo que esa persona dice de ti y tu experiencia interna. Te acusan de motivaciones que jamás has tenido, o te atribuyen emociones que nunca has experimentado. Y lo más inquietante, lo hacen con absoluta certeza
inmunes a cualquier evidencia contraria. ¿Qué está ocurriendo realmente cuando experimentas esto? Estás frente a la manifestación externa de una guerra interna. Esa persona está luchando desesperadamente contra partes de sí misma que no puede aceptar, y tú te has convertido, sin quererlo, en el campo de batalla. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice un antiguo proverbio. Jung añadiría, y guiado por aquellos que se creen incuestionablemente buenos. La inflación del ego representa un peligro extraordinario, precisamente porque se disfraza de virtud. Cuando observas a alguien completamente convencido de su superioridad moral, su infalibilidad espiritual o de poseer una verdad absoluta, estás presenciando lo que Jung llamó inflación psíquica, quizás la señal más alarmante de todas. A diferencia de la simple arrogancia, que es fácilmente reconocible, la inflación junguiana es mucho más profunda y peligrosa. Se produce cuando el ego de una persona se identifica con contenidos arquetípicos, especialmente con la imagen del Salvador, el iluminado o el portador de la verdad. Esa persona ya no se percibe como un ser humano limitado, sino como un representante directo de lo divino o lo absoluto. El místico alemán Meister Eckhart advirtió hace siglos sobre este fenómeno, describiéndolo como la trampa más sutil en el camino espiritual. Las tradiciones zen lo llaman la enfermedad del zen, mientras que los sufíes hablan del velo de luz, más peligroso que el velo de oscuridad, porque es mucho más difícil de reconocer como un obstáculo. La señal inequívoca aparece cuando notas que esa persona nunca duda de sus propias motivaciones, mientras que todos los grandes sabios de la historia han expresado profunda humildad ante los misterios de la existencia. Quienes sufren de inflación psíquica exhiben absoluta certeza. No contemplan la posibilidad de error, porque en su mente no están expresando opiniones personales, sino verdades universales. Lo particularmente peligroso de este estado es que puede generar un carisma extraordinario. Jung observó cómo líderes con severa inflación psíquica atraían seguidores devotos, precisamente por la convicción absoluta que irradiaban. Esa certeza satisface nuestra profunda necesidad humana de seguridad y respuestas definitivas en un mundo incierto. El psicólogo chileno Claudio Naranjo, estudioso de las tradiciones espirituales, señalaba que el ego espiritual es el más refinado y difícil de detectar. Un ego común proclama, soy importante. Un ego inflado proclama, soy un canal del bien supremo. Esta sutil diferencia explica por qué tantas personas se sienten atraídas por individuos potencialmente peligrosos que, sin embargo, parecen estar espiritualmente elevados. ¿Cómo reconocer la inflación psíquica en alguien? Observa su reacción ante la crítica o el desacuerdo. La persona con inflación ego-arquetípica no procesa la crítica como información útil, sino como un ataque al orden cósmico mismo. Interpreta cualquier oposición no como un desacuerdo humano legítimo, sino como resistencia al bien, a la verdad o a lo divino que representa. Jung advirtió que este estado representa un peligro no solo para los demás, sino principalmente para quien lo experimenta. La identificación del pequeño ego con contenidos transpersonales somete a la psique a una tensión insoportable que tarde o temprano exige compensación. Cuanto mayor es la inflación, más dramático será el colapso cuando los aspectos negados finalmente emerjan. ¿Qué puede ser más inquietante que alguien que, en todo momento y circunstancia, te muestra exactamente lo que esperas ver? Jung descubrió un patrón perturbador en ciertos individuos, una adaptación social tan perfecta que elimina toda aspereza, contradicción o espontaneidad humana.
Esa máscara impecable o persona, término que Jung tomó del teatro griego, es una señal de advertencia que nuestros instintos detectan mucho antes de que nuestra mente consciente pueda articularlo. La identificación total con la persona representa un peligro psicológico extraordinario porque indica una disociación completa entre la imagen externa y el ser interior. El individuo ha sacrificado su autenticidad en el altar de la aceptación social, creando una fachada tan elaborada que incluso él mismo ha olvidado lo que hay detrás. Como expresó el poeta Fernando Pessoa, el peligro no está en la máscara, sino en olvidar que es una máscara. Las tradiciones contemplativas orientales han señalado este fenómeno durante milenios. En el budismo Zen se habla del rostro original antes del nacimiento, esa autenticidad esencial que existe más allá de nuestras construcciones sociales. Los maestros taoístas advertían sobre el peligro de pulir tanto la superficie que se desgaste la sustancia. Jung simplemente tradujo estas observaciones ancestrales al lenguaje de la psicología moderna. La señal de advertencia surge cuando percibes una extraña sensación de artificialidad en las interacciones con alguien, aunque su comportamiento sea técnicamente impecable. Esta persona siempre sabe qué decir, cómo actuar, qué expresión adoptar, pero todo carece de la imprevisibilidad e incoherencias propias de la humanidad auténtica. El analista junguiano James Hollis señalaba que la perfección excesiva en la adaptación social suele indicar un vacío proporcional en la vida interior. La neurociencia contemporánea ha identificado un fenómeno fascinante relacionado con esta dinámica. Nuestro cerebro está equipado con neuronas espejo que detectan incongruencias sutiles entre las expresiones verbales, faciales y corporales de los demás. Cuando la máscara social de alguien está completamente divorciada de su realidad interna, estas neuronas generan una señal de advertencia que experimentamos como una inexplicable sensación de incomodidad o desconfianza. El verdadero peligro reside en lo que esta disociación extrema oculta, cuando alguien ha invertido toda su energía psíquica en mantener una imagen externa perfecta. Los aspectos rechazados de la personalidad no desaparecen, se acumulan en el inconsciente, formando lo que Jung llamó la sombra. Y cuanto más rígida es la persona, más caótica y potencialmente destructiva será su sombra cuando inevitablemente emerja. Marie-Louise von Franz, estrecha colaboradora de Jung, observó que quienes presentan una adaptación social aparentemente perfecta suelen experimentar episodios de erupción de la sombra, momentos donde toda la energía reprimida explota de forma impredecible y potencialmente destructiva. Esta dinámica explica por qué, con frecuencia, las personas aparentemente más perfectas son capaces de actos sorprendentemente destructivos. La identificación completa con la persona social representa, en palabras de Jung, una traición al sí mismo, un abandono de la individualidad auténtica en favor de una construcción artificial. Y como toda traición profunda, eventualmente cobra su precio psicológico. Imagina que estás conversando con alguien y de repente percibes un cambio sutil pero profundo. Es la misma persona físicamente, pero algo ha cambiado en su mirada, en su energía, en la calidad de su presencia, como si algo antiguo y transpersonal se manifestara a través de él. Esta experiencia inquietante, que muchas culturas tradicionales reconocían como una forma de posesión, fue conceptualizada por Jung como posesión arquetípica, quizás la señal más alarmante que podemos detectar en otro ser humano.
Los arquetipos, según Jung, son patrones primordiales de la psique colectiva humana, fuerzas estructurantes de nuestra experiencia que contienen tanto aspectos luminosos como sombríos. Cuando un arquetipo posee la conciencia de una persona, ésta pierde su individualidad y se convierte en un canal para energías transpersonales que exceden su capacidad de integración. Las tradiciones chamánicas de diversas culturas comprendieron perfectamente este fenómeno. El antropólogo Mircea Eliade documentó cómo los chamanes diferenciaban entre estados controlados de canalización y peligrosos estados de posesión, donde la identidad individual se diluía por completo. La mística cristiana hablaba del discernimiento de los espíritus como la capacidad esencial para distinguir las influencias psíquicas beneficiosas de las potencialmente destructivas. La señal de advertencia surge cuando percibes que alguien ha perdido la flexibilidad psicológica normal y se ha identificado rígidamente con un solo patrón arquetípico. Puede ser el salvador incuestionable, el guerrero implacable, la víctima perpetua, el juez infalible. El arquetipo específico importa menos que la identificación total con él. Indicadores reveladores incluyen un brillo extraño en los ojos, un discurso monolítico y la inquietante sensación de que la persona ya no está completamente presente en el sentido ordinario. Como señaló el analista junguiano Robert Moore, no te estás relacionando con una personalidad humana completa, sino con un fragmento arquetípico que ha usurpado el control de la conciencia. La neuropsicología moderna ha identificado estados alterados de conciencia en los que ciertas áreas del cerebro asociadas a la identidad personal muestran una actividad reducida, mientras que las áreas vinculadas a experiencias transpersonales se activan intensamente. Estos estados, valiosos en contextos rituales controlados, pueden ser extremadamente peligrosos cuando ocurren espontáneamente sin el contenedor adecuado. Lo particularmente alarmante es que la persona poseída por un arquetipo experimenta una extraordinaria sensación de certeza y propósito. La ambigüedad de la conciencia ordinaria desaparece, reemplazada por una convicción absoluta que puede ser extremadamente persuasiva para los demás. Jung observó cómo líderes políticos y religiosos en estados de posesión arquetípica lograban catalizar movimientos masivos precisamente gracias a esa cualidad de certeza sobrehumana. El peligro fundamental radica en que los arquetipos, como patrones primordiales del inconsciente colectivo, contienen polaridades extremas. El mismo arquetipo del Salvador alberga tanto el potencial para una compasión redentora como para un fanatismo destructivo. Cuando una persona se identifica completamente con un arquetipo, inevitablemente terminará manifestando sus aspectos más oscuros, muchas veces sin ser consciente de la contradicción. Jung documentó numerosos casos en los que individuos poseídos por arquetipos cometían actos totalmente contrarios a sus valores conscientes, para luego experimentar una especie de amnesia parcial o intensas racionalizaciones. La posesión arquetípica representa la pérdida temporal de la capacidad de autorreflexión, precisamente lo que nos hace humanos. Existe un fenómeno psicológico tan inquietante que cuando lo reconoces en alguien, sabes que estás presenciando una auténtica tragedia en desarrollo. Jung lo llamó compulsión a la repetición, un patrón inconsciente en el que la persona recrea obsesivamente las mismas situaciones dolorosas, como si estuviera atrapada en un laberinto invisible del que no puede escapar. Esta señal, cuando la detectamos claramente en otro, nos advierte que estamos ante un peligro extraordinario, involucrados en un drama psicológico que no nos pertenece. Lo verdaderamente alarmante de la compulsión a la repetición
es su cualidad automática e inconsciente. La persona no elige de manera consciente ni malintencionada recrear estos patrones destructivos. Está respondiendo a fuerzas psíquicas profundas que operan completamente fuera de su conciencia. Como lo expresó el psicoanalista Christopher Bolas, son los no pensados sabidos, experiencias formativas tan tempranas o traumáticas que nunca fueron procesadas cognitivamente, pero que organizan toda la experiencia posterior. Las tradiciones espirituales han reconocido este fenómeno desde hace milenios. El concepto budista de karma, en su origen, no se refería a un sistema cósmico de castigo y recompensa, sino precisamente a estos patrones de condicionamiento que nos llevan a recrear las mismas circunstancias una y otra vez. En la tradición judeocristiana, la noción de pecado original puede interpretarse psicológicamente como esos patrones inconscientes que heredamos y perpetuamos sin elección consciente. La señal reveladora aparece cuando observas a alguien que termina una y otra vez en las mismas situaciones dolorosas, con personas diferentes, pero siguiendo un guión sorprendentemente similar. Más inquietante aún es que la persona parece sinceramente sorprendida cada vez que el patrón se repite, como si fuera víctima del destino y no el arquitecto inconsciente de su propia experiencia recurrente. La neurociencia contemporánea ha descubierto una base biológica para este fenómeno. Las experiencias tempranas, especialmente las traumáticas, literalmente crean circuitos neuronales que se convierten en rutas de menor resistencia para el procesamiento de la información. El cerebro desarrolla una expectativa neurológica que de manera inconsciente busca confirmar sus modelos preexistentes del mundo, incluso cuando esos modelos generan sufrimiento. Lo más peligroso es que las personas atrapadas en la compulsión inconsciente a la repetición tienden, sin saberlo, a reclutar a otros para que desempeñen roles dentro de su drama interno no resuelto. Como señaló el psicoanalista Donald Kalsched, el trauma no procesado exige ser representado. Sin darnos cuenta, podemos encontrarnos interpretando un papel en una historia que comenzó mucho antes de conocer a esa persona. Jung observó un fenómeno fascinante. Cuanto más inconsciente es la compulsión a la repetición, más parece manifestarse como sincronicidades o coincidencias significativas en la vida externa. La persona, inconscientemente, crea situaciones que replican su dinámica interna no resuelta, pero experimenta estos eventos como si fueran producto de un destino cruel o injusto. Los terapeutas junguianos identifican esta señal cuando escuchan a alguien relatar repetidamente historias en las que siempre son traicionados, abandonados, incomprendidos o victimizados de maneras sorprendentemente similares. Como expresó Marie-Louise von Franz, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo más inquietante es que la compulsión a la repetición tiene una cualidad casi magnética. La persona atrapada en estos patrones emite, sin saberlo, señales que atraen precisamente a quienes pueden ayudarla a recrear su escenario traumático original. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad negativa, la extraordinaria capacidad del inconsciente para orquestar encuentros que perpetúan sus patrones no resueltos. Si las señales que hemos explorado revelan los peligros más profundos según Jung, existe un camino transformador que trasciende estas amenazas: la integración consciente de la sombra. Este proceso representa la diferencia fundamental entre las personas psicológicamente peligrosas y aquellas que han emprendido el camino hacia la totalidad psíquica. Lo fascinante es que podemos reconocer esta integración tan claramente
como identificamos su ausencia. Y cuando la percibimos en alguien, estamos ante la antítesis del peligro psicológico. Integrar la sombra no significa perfección moral ni ausencia de aspectos negativos. Por el contrario, implica un reconocimiento humilde y consciente de la propia capacidad para todos los errores y oscuridades que observamos en los demás. Como expresó Jung, prefiero ser completo antes que bueno, una frase frecuentemente malinterpretada, que en realidad apunta a la diferencia entre una integridad psicológica auténtica y una máscara de perfección que oculta divisiones internas peligrosas. Las tradiciones contemplativas han articulado este proceso durante milenios, utilizando diferentes lenguajes. El budismo tibetano habla de transformar el veneno en medicina, reconociendo y utilizando de forma constructiva incluso las emociones y tendencias más difíciles. La alquimia occidental, que tanto fascinó a Jung, simbolizó este proceso como la transmutación del plomo, los aspectos rechazados en oro, es decir, en conciencia integrada. Los indicadores de una persona que genuinamente ha comenzado este proceso de integración son inconfundibles. Una combinación peculiar de honestidad respecto a sus propias sombras y compasión hacia las sombras de los demás. Esta persona puede admitir sus propios impulsos y tendencias problemáticas sin caer en la vergüenza excesiva ni en la autoindulgencia. Simplemente los reconoce como aspectos de la condición humana que requieren vigilancia constante. La neurociencia contemporánea ha confirmado que este proceso de integración tiene correlatos neurofisiológicos observables. Investigadores como Daniel Siegel han documentado cómo la integración de aspectos previamente disociados de la experiencia literalmente crea nuevas conexiones neuronales entre diferentes regiones del cerebro, especialmente entre los centros emocionales primitivos y las áreas prefrontales asociadas con la autorreflexión. Lo verdaderamente transformador de este proceso es que, paradójicamente, al reconocer conscientemente nuestros aspectos más difíciles, disminuye drásticamente la probabilidad de que los expresemos de forma inconsciente y destructiva. Como observó el analista junguiano Robert Johnson, lo que negamos no desaparece, simplemente emerge en formas sobre las cuales tenemos menos control. La integración consciente transforma la energía psíquica potencialmente destructiva en una fuerza creativa disponible. La persona que ha iniciado genuinamente este trabajo interior exhibe una cualidad única: la capacidad de ver el mundo en matices de gris, en lugar de dividirlo en blanco y negro absolutos. No cae en divisiones rígidas entre el bien y el mal, reconociendo la complejidad universal de la condición humana. Como señaló el psicólogo junguiano James Hollis, la madurez psicológica comienza cuando abandonamos la fantasía de nuestra inocencia absoluta. Los auténticos maestros espirituales a lo largo de la historia han encarnado esta integración. El Dalai Lama puede hablar abiertamente de sus momentos de ira. Teresa de Ávila reconocía sus períodos de aridez espiritual. El místico sufí Rumi escribía poéticamente sobre sus contradicciones internas. Esta honestidad radical contrasta de manera dramática con la perfección artificial de quienes están disociados de sus sombras. El indicador más confiable de una integración en proceso es una combinación genuina de humildad auténtica, no falsa modestia, y verdadera autoridad, no autoritarismo. La persona integrada no necesita proclamar su bondad o sabiduría, porque ha trascendido la necesidad de sostener una autoimagen inmaculada. Como expresó el maestro Zen Shunryu Suzuki,
En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del experto hay pocas. Antes de despedirnos, ¿has reconocido alguna de estas señales en personas importantes de tu vida? O más importante aún, ¿has detectado aspectos de estos patrones en ti mismo? Si este mensaje resonó en tu interior, te invito a compartirlo en los comentarios. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. No olvides compartir este contenido con quienes necesitan despertar a los patrones inconscientes que se ocultan en sus relaciones. Activa la campanita y suscríbete para seguir explorando juntos el fascinante universo junguiano. Hasta el próximo video.